Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el epicentro de las noticias más jugosas y los giros más inesperados del mundo del espectáculo y de las celebridades. Hoy, tenemos una noticia que promete hacer que muchos corazones den un vuelco, especialmente los de aquellos que siguieron de cerca una de las parejas más comentadas y queridas de los últimos tiempos. Prepárense porque el titular lo dice todo: Serkan y Özge juntos de nuevo. Si han leído bien, el amor renace y parece que el pasado, con sus espinas y sus lecciones, ha quedado atrás para dar paso a un futuro lleno de promesas. La noticia ha explotado en las redes sociales, corriendo como la pólvora, y sé que muchos de ustedes, al igual que yo, han estado esperando ansiosamente una confirmación, o al menos, alguna pista sólida sobre el posible reencuentro de esta icónica pareja. Durante meses las especulaciones han estado a la orden del día, tejidas con hilos de avistamientos aquí y allá, comentarios crípticos en redes sociales y, sobre todo, esa chispa innegable que parecía no haberse extinguido del todo. Pero ahora parece que las señales se han multiplicado hasta el punto de ser casi irrefutables, y la posibilidad de que Serkan y Özge hayan decidido darle una segunda oportunidad a su relación es más fuerte que nunca. Antes de sumergirnos en todos los detalles jugosos y las pruebas contundentes que apuntan a este emocionante regreso, les quiero recordar algo que para nosotros es fundamental. Si disfrutan de este tipo de contenido, si aman estar al día de cada movimiento, cada suspiro y cada noticia que rodea a sus celebridades favoritas, entonces este es su hogar. No olviden darle a ese botón de *** suscribirse *** que ven en pantalla y, lo más importante, activen esa campanita de notificaciones. Queremos que sean los primeros en enterarse de cada primicia, de cada análisis, de cada giro de guión que traemos para ustedes. Su apoyo es la fuerza que nos impulsa a seguir investigando y trayéndoles lo mejor. Ahora sí, pongámonos cómodos y entremos de lleno en materia. ¿Qué es exactamente lo que nos hace pensar con tanta convicción que Serkan y Özge están juntos de nuevo? La verdad es que no se trata de una única pista aislada, sino de una auténtica acumulación de indicios, un rompecabezas cuyas piezas, al unirlas, pintan un cuadro sorprendentemente claro y emocionante. Empecemos por los rumores más recientes, aquellos que han encendido las alarmas de los fans más detectives. Hemos sido testigos de cómo ambos han compartido, en momentos separados pero con una sincronía que raya en lo sospechoso, imágenes de lugares que con un análisis detallado parecen ser idénticos. Pequeños detalles en las fotos, la textura de las paredes, la iluminación particular, el tipo de vegetación exuberante o incluso la vajilla en algunas de sus comidas, compartidas de forma individual en redes sociales, han sido suficientes para que los fans más observadores activen sus radares y comiencen a tejer teorías. Pero esto va mucho más allá de meras coincidencias fotográficas, de una casualidad cósmica entre dos personas que coinciden en sus destinos. Fuentes cercanas a la pareja, y créanme, tenemos nuestros oídos bien pegados a la tierra y nuestros ojos bien abiertos, han estado susurrando en voz baja sobre encuentros privados, reuniones discretas que buscan el anonimato y, lo que es más revelador, sobre una aparente reconciliación en términos de amistad que, según indican, podría estar evolucionando de manera acelerada. Se dice, y las fuentes son consistentes en este punto, que ambos han estado en contacto constante en las últimas semanas, y que las conversaciones han pasado de ser meros intercambios de cortesía, vestigios de una amistad pasada, a profundas reflexiones sobre su pasado compartido, sus vivencias individuales y, sobre todo, sobre su futuro. Y no podemos olvidar, como bien menciona el titular, el factor adiós pasado. Este es un punto crucial, una pieza fundamental en el tablero de este posible regreso. Todos recordamos con vívidos detalles las razones por las que su relación llegó a su fin. Hubo dificultades, malentendidos que escalaron, y quizás, la implacable presión de la fama, las exigencias de sus carreras y la constante exposición mediática jugaron un papel determinante en aquel momento. Sin embargo, el tiempo, dicen los sabios y los poetas, lo cura todo, y también trae consigo madurez, perspectiva y una dosis de humildad. Parece que Serkan y Özge han tenido ese valioso tiempo para procesar lo que sucedió, para desgranar cada acontecimiento, para aprender de sus errores y, lo más importante, para darse cuenta de que lo que tuvieron fue algo realmente especial, una conexión única y difícil de reemplazar en el complejo mundo de las relaciones humanas, y más aún en el de las celebridades. Los fans, por supuesto, han sido una pieza clave en todo este entramado. Sus redes sociales se han convertido en un hervidero de mensajes de apoyo incondicional, de ferviente. Peticiones para que se den una nueva oportunidad, y de comentarios que demuestran cuánto anhelan ver a esta pareja unida de nuevo, vibrando en la misma frecuencia.
A veces la fuerza del cariño del público, esa energía colectiva que emana de miles de admiradores, puede ser un catalizador inesperado, un empujón suave pero firme hacia una reconciliación. ¿Han estado Serkan y Özge influenciados por este fervor de sus seguidores? Es una pregunta fascinante que quizás nunca respondan directamente, pero la intensidad de las muestras de afecto es innegable. Pero hay más. Los rumores se intensifican con la aparición de avistamientos que los sitúan juntos en eventos sociales, aunque de forma extremadamente discreta, moviéndose con cautela para pasar desapercibidos entre la multitud. Y lo más emocionante, lo que realmente ha hecho disparar la imaginación de todos, son algunos avistamientos que los sitúan en lugares íntimos, escenarios propicios para el romance, como cenas a la luz de las velas, compartiendo momentos que, si bien no son públicos, susurran con fuerza la posibilidad de un romance reavivado. Los paparazzis, siempre al acecho, esa sombra incansable del mundo del espectáculo, han logrado capturar algunas imágenes borrosas y poco concluyentes, sí, pero lo suficientemente reveladoras como para avivar aún más las llamas de la especulación y mantenernos a todos al borde de nuestros asientos. Además de los avistamientos y los rumores, hemos estado analizando sus recientes declaraciones públicas, por separado, claro está. Y es aquí donde encontramos otro matiz interesante. Ambos han hablado de crecimiento personal, de haber reflexionado profundamente sobre sus vidas, de haber pasado por procesos de introspección y de estar, en este momento, en una etapa de paz interior. Y justo cuando uno cree que esto podría ser simplemente una etapa de desarrollo individual, aparece este conjunto de indicios que sugiere que están compartiendo esa paz, esa madurez alcanzada, el uno con el otro. Es casi como si hubieran llegado a la misma conclusión, a la misma meta de bienestar personal, pero por caminos separados, y ahora, de forma casi mágica, se encuentran de nuevo en el mismo punto, listos para construir algo nuevo juntos. Pensemos por un momento en los motivos por los que su relación pudo haber funcionado tan bien en primer lugar, porque capturaron tantos corazones. Su química en pantalla, si hablamos de sus roles profesionales como actores, era sencillamente innegable. La forma en que se complementaban, la energía que saltaba entre ellos en cada escena, era algo que cautivaba a audiencias enteras, trascendiendo la pantalla para instalarse en la imaginación del público. ¿Y esa conexión profunda, esa energía magnética, se habrá perdido por completo? Es difícil imaginar que algo tan fuerte, algo tan palpable, se apague sin dejar rastro alguno. La idea de que el amor renace es poderosa, es un concepto que resuena en el alma humana. No se trata solo de un simple regreso, de volver a los viejos tiempos, sino de una evolución, de un renacer bajo nuevas premisas. Si están juntos de nuevo, es muy probable que sea bajo términos diferentes, con una nueva comprensión de lo que significa su relación. Han aprendido o han crecido, y es posible que ahora tengan una comprensión más profunda y madura de lo que necesitan el uno del otro y de lo que una relación estable y duradera requiere. El adiós pasado que mencionamos sugiere que han decidido conscientemente dejar atrás los resentimientos, las viejas heridas que pudieron haber marcado su ruptura, y enfocarse en construir algo nuevo, algo más sólido, sobre los cimientos firmes de lo que una vez tuvieron, pero ahora enriquecido por la experiencia y la madurez. Imaginen las posibilidades. Si esta noticia se confirma oficialmente, si Serkan y Özge deciden compartir su reencuentro con el mundo, sería sin duda uno de los grandes regresos sentimentales de la temporada, si no de la década. Los fans estarían eufóricos celebrando este nuevo capítulo, y los medios de comunicación tendrían material para analizar y comentar durante semanas, desgranando cada detalle de esta historia de redención amorosa. Y nosotros, como observadores privilegiados de este fascinante mundo, seríamos testigos de cómo las segundas oportunidades, esas que a menudo se presentan como improbables, pueden ser aún más hermosas y significativas que las primeras. Sin embargo, debemos mantener la cautela y recordar que hasta que no haya una confirmación oficial por parte de Serkan o Özge, todo esto se mantiene en el terreno de la especulación bien fundamentada, de los rumores sólidos y los indicios convincentes. Pero sinceramente las señales son demasiado fuertes, demasiado consistentes para ser ignoradas. La cantidad de coincidencias observadas, los rumores que emanan de fuentes cercanas a ambos, y esa palpable sensación de que algo importante está sucediendo en sus vidas privadas, nos dan muchísimas razones para creer en este reencuentro, para ilusionarnos con él. ¿Qué creen ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Serkan y Özge están realmente juntos de nuevo? ¿Piensan que deberían darse otra oportunidad, considerando todo lo que han vivido?
Me encantaría, sinceramente, saber sus opiniones, leer sus teorías y sus sensaciones. Dejen sus comentarios abajo, abramos un debate apasionante sobre este posible regreso. En resumen, la noticia de que Serkan y Ozge podrían estar juntos de nuevo ha encendido las redes sociales y ha revivido las esperanzas de sus seguidores más fieles. Los indicios son múltiples y para muchos convincentes, coincidencias inquietantes en sus publicaciones en redes sociales, rumores persistentes de encuentros discretos y la clara sugerencia de que están dejando atrás el pasado, con sus cicatrices y sus lecciones, para explorar una posible reconciliación. La química que una vez cautivó a tantos parece estar llamando a la puerta una vez más, y la idea de que el amor renace, no como una repetición, sino con madurez, perspectiva y nuevas lecciones aprendidas. Es un pensamiento profundamente esperanzador para todos los que creímos en su conexión. Ha sido un placer como siempre compartir estas intrigantes noticias y nuestro análisis con todos ustedes hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido por los rumores y las pistas, y que se mantengan atentos a nuestro canal para cualquier desarrollo futuro. Esto aún no ha terminado. Muchísimas gracias por dedicarnos su tiempo, por ser parte activa de esta comunidad y por formar parte de este viaje de descubrimiento de noticias. Antes de despedirnos, les quiero hacer una invitación muy especial, una llamada a la acción que nos ayuda enormemente. Si les ha gustado este vídeo, si creen que la información ha sido interesante, entretenida o simplemente si han disfrutado del análisis, por favor, dejen un gran asterisco me gusta asterisco. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, especialmente con aquellos que son fans incondicionales de Serkan y Ozge, para que no se pierdan esta emocionante noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, si son nuevos por aquí y les gusta lo que ven, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse absolutamente nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias candentes, más análisis profundos y más historias que les dejarán sin aliento. Hasta pronto y que la magia del espectáculo los acompañe.